Alfred Schutz intentó, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero intentó armar el concepto de vida cotidiana y meterle la fenomenología. Y eso trataba, pues, más que nada como de comprenderlo, ¿no? La vida cotidiana. El mundo de la vida cotidiana es el ámbito de la realidad en el cual el hombre participa continuamente en formas que son al mismo tiempo inevitables y pautadas. El mundo de la vida cotidiana es la región de la realidad en que el hombre puede intervenir y que puede modificar mientras opera en ella mediante su organismo animado. Es decir, que el hombre puede cambiar su vida cotidiana y puede modificarla, ¿no? Solo dentro de este ámbito podemos ser comprendidos por nuestros semejantes y solo en él podemos actuar junto con ellos. Podemos socializar con más gente, tener en la vida cotidiana y solamente nosotros en ese momento nos vamos a entender de qué hablamos, por qué nos conocemos, etcétera. La actitud natural está determinada cotidianamente por motivos pragmáticos. El conocimiento de la vida cotidiana no es un conocimiento, es un conocimiento no sistemático y es poco ordenado, es mientras lo vamos viviendo. Esto puede entenderse de una manera más sintetizada, afirmando que el mundo de la vida es el horizonte, nunca agotable ni trascendible, mientras que la vida cotidiana es solo una provincia de este mundo de la vida. Entramos a la fenomenología sociológica. Es el estudio de las estructuras formales de la existencia social. Según lo hecho y con la descripción analítica de algunos actos. Es el estudio de las... Fabi. Fabi. Perdón, ¿me escucho? Bueno. Sí, te escucho. Perdón. Yo les voy a hablar un poco de la fenomenología sociológica. Esta se ha consolidado su aportación a las ciencias sociales y humanas a partir de la categoría del mundo de la vida, que cuestiona y reconstruye el concepto de experiencia divulgado y heredado del empirismo que expresa Husserl en el naturalismo, el psicologismo y de cierto modo en el historicismo del siglo XX. La siguiente, por favor. También les hablaré de la interpretación subjetiva del sentido. Este es un postulado de Max Weber referente a la interpretación subjetiva del sentido. Schutz se interesa por la acción de la comprensión social, como el sentido que el actor asigna a su acción, es decir, el sentido que su acción tiene para él. En lugar de tratar el postulado weberiano como un procedimiento metodológico formal, Schutz piensa en la interpretación subjetiva del sentido como tipificación del mundo del sentido común, la manera concreta en la que los hombres interpretan en la vida diaria su propia conducta y la de los demás. Siguiente, por favor. También la interpretación subjetiva del sentido, así como todo el problema de la comprensión interpretativa, cuenta con tres cuestiones conexas, pero diferentes. O sea, se conectan, pero pues son diferentes. Por decir, la 1, la forma experiencial del conocimiento de sentido común de los asuntos humanos es nada más que en la vida diaria los hombres interpretan su mundo. La 2, un problema epistemológico, se basa en que Husserl denomina como el mundo de la vida que abarca la rica totalidad de la experiencia de sentido común por el individuo en su experiencia concreta. La 3, un método específico de las ciencias sociales. Los objetos investigados mediante métodos de las ciencias naturales son construcciones de primer grado, cualquiera que sea su complejidad. No son sino objetos dentro del mundo del observador. Y la siguiente, por favor.
Schultz señala que el mundo de la vida se refiere a la experiencia del sentido común como lo cotidiano, o sea, el hombre presupone la existencia corporal de sus semejantes, su consciente, la posibilidad de intercomunicación y el carácter histórico de la organización social y la cultura, así como presupone el mundo de la naturaleza en el que ha nacido. Schultz conceptualiza el marco de las ciencias sociales, el tratamiento husserliano de los conceptos de mundo y la vida. Se puede entender de este modo el mundo vital desde una perspectiva como un mundo en un sentido fenomenológico, al que pertenecemos los sujetos, las cosas físicas y los seres psíquicos que están relacionados con el sujeto fenoménico y que posee para nosotros sentido y validez. Por otro lado, habla de la subjetividad a la que llegamos mediante la reducción fenoménica. Esto muestra la vida, posibilidad de una experiencia de mundo vital. En síntesis, la cuestión de la experiencia desarrollada por Husserl trata de una teoría filosófica de las ciencias sociales que recupera la experiencia social de los sujetos, que refiere no solo al carácter histórico-social de la experiencia humana, sino que presupone una discusión epistemológica del tipo de comprensión que realizan las ciencias específicas de lo social. El mundo de la vida refiere a un intento de comprensión de la experiencia social que puede dar cuestión teóricamente de ella y que al mismo tiempo posibilita una metodología apropiada. Y en otras palabras, la fenomenología sociológica trata de la cuestión social del empirismo de las ciencias a nombre de la experiencia por la que no se reducen las ciencias sociales a la objetivización científica ni al reconocimiento de los análisis disciplinarios, sino que las ciencias sociales refieren a una experiencia social que constituye este mundo previo en la posibilidad misma del conocimiento de las ciencias sociales. Una fenomenología de lo social se enraiza en una filosofía donde el pensamiento de Husserl se vuelve relevante para aprender la permanencia e insondable riqueza de la experiencia humana. ¿Alguna pregunta? Yo quiero... ¿Sí me escuchas? Sí. Sí. Ah, ok. ¿De qué parte el enfoque de Alpert para hacer la sociología fenomenológica? Parte de la necesidad de analizar las relaciones intersubjetivas a partir de las redes de interacción social. Para Schultz es una necesidad el poder analizar todas las relaciones que existen en la vida cotidiana y pues todas esas redes de interacción. Entonces de ahí parte su enfoque. Gracias. Sí. ¿Otra duda? A ver, Axel, queremos una participación tuya. Axel. Axel a las 2. Axel a las 3. Bueno, abre tu micrófono, Axel, por favor. A ver, Erika Estefanía Olayo ya levantó la mano. Bueno, yo también quería preguntar cómo es que el individuo funciona cómo funciona un individuo en la sociología fenomenológica o qué acciones tiene. Para la sociología fenomenológica, el individuo es un actor social que reproduce su contexto social a partir de todas esas interacciones cotidianas.
si, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos en nuestra casa, estamos interactuando con nuestro alrededor, con todas las personas con las que vivimos y todo eso. Entonces nosotros contamos como actores sociales y nosotros reproducimos nuestro contexto social. ¿Sí me entendí? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene una duda? José Luis, hoy vamos a molestar a los hombres. Sí, ¿qué pasó, profesor? Pues, acaba de terminar la exposición, ¿sí la viste? Sí. Yo tengo, no sé si sea duda o alguna mención. Entonces, literalmente, la realidad es una construcción social, ¿no? Es lo que dice Schutz, así es. Sí, porque, o sea, dice que nosotros como individuos somos actores sobre la realidad, ¿no? O sea, cada quien puede cambiar su estado social, ¿no? Si tú mismo vas, interactúas con las personas o no lo haces, ya depende de ti la manera en la que socializas, ¿no? O en la que tú construyes tu realidad. Ahí hay una discusión, pero bueno, ahorita la hacemos cuando me toque participar a mí. A ver, equipo, ¿qué tiene que decir de esto? Pues Schultz nos dice que el mundo social solo es posible porque en nuestra vida cotidiana asumimos que el sentido que damos a nuestros actos van a ser comprendidos por lo de los demás. Entonces, pues las acciones que nosotros tenemos pensamos que van a ser iguales a la de los demás y nosotros damos interacción y sentido a la realidad en la que estamos. Bueno, nada más hay una pequeña acotación. O sea, sí, es cierto exactamente como lo dijiste, pero hay que considerar una premisa que es fundamental en toda la fenomenología de Schutz, es que si bien es cierto, uno puede construir la realidad, porque finalmente somos sujetos, somos individuos que estamos reproduciendo los esquemas sociales, lo cierto es que solamente lo reproducimos con respecto de la dinámica de esos esquemas sociales, de ese sentido social, de ese sentido que de algún modo hemos heredado de nuestra sociedad anterior y que de algún modo nosotros vamos reproduciendo. En otras palabras, lo que yo alguna vez discutí con ustedes, hay que volverlo a recuperar. La cuestión de que no existen realidades sociales individuales, realidades individuales. Todas las realidades son sociales. Ahorita cuando les explique a Schutz, bueno, la parte de que me corresponde a mí como para clarificar algunos puntos, les voy a comentar esto. No hay en Schutz una idea de que tú puedas construir la sociedad. No. Todos en nuestra intención, en nuestra cotidianidad, construimos esa, pero además nos vemos constituidos por ella misma. Entonces, fíjense cómo sucedió esto de la pandemia. Lo de la pandemia inició en un lugar muy lejano, en China, después se fue expandiendo hacia Europa y después de su llegada a Europa se expandió hacia América. Pero la llegada del coronavirus a México nos ha cambiado todos los sistemas de realidad. Uno podría decir, entonces sí hay factores externos que pueden modificar la acción humana. Por supuesto que sí. Eso también lo reconocería Schutz, aunque él apostaría más por la idea que nuestras acciones cotidianas nos permiten construir la realidad. Pero volvamos al ejemplo. Y entonces de pronto llega el coronavirus y nos afecta. Pero nos afecta no solamente en términos
de la mortandad, de la letalidad, todo esto que ya hemos hablado de la famosa curva, etcétera, etcétera, sino que además también nos incorpora nuevas formas de acción social y nuevas formas de sentido. El hecho de que ahorita nosotros estemos tomando una clase virtual y nos podamos ver a través de este micrófono, escuchar a través de este micrófono y vernos a partir de esta cámara, es una nueva constitución de lo real y es un nuevo sentido de lo real. Y eso no lo decido yo, no lo decide Jessica, no lo decide Jennifer, no lo decide Ana, sino que lo vamos constituyendo, lo vamos imbricando, ¿no? Imbricando en medio de nuestras interacciones cotidianas. No significa que yo diga, miren, desde mi punto de vista, hace poco, bueno, me encontré con un fulano que me dijo eso. Está en la mente, el coronavirus está en la mente. Y me le quedé viendo así como que no inventes, aléjate de aquí, ¿no? Porque no es cierto, el coronavirus no está en la mente, es parte de las estructuras de la realidad que nos ha obligado a generar acciones que resignifican la intención, que resignifican la acción y que resignifican al individuo. Y eso significa, para no redundar, en una resignificación de la sociedad. Ya no vemos la sociedad igual que hace 3, 4 meses. Hoy, nuestra experiencia de encierro, los que hemos podido guardar la cuarentena, el mundo es diferente para nosotros, e incluso para los que no pudieron salir, e incluso para los que están en este momento pasando el choque violento con el coronavirus. Bueno, el mundo ya no es igual. Cuando ustedes salen, tienen que ir protegidos, tienen que ir con su cubrebocas, otros van con la mascarilla, y entonces uno va viendo a la gente y la gente ya no interactúa del mismo modo. Eso significa entonces, si seguimos la lógica de Schutz, que también está cambiando esta realidad social. Pero no es que yo decida que el coronavirus está en mi cabeza. No es que yo decida que me va a matar o no me va a matar. Eso no es posible. No existen, otra vez, ni siquiera en Schutz la idea de que los individuos puedan tener su propia realidad. Todas las realidades son sociales, todas las realidades son colectivas y, por supuesto, de esa colectividad vamos construyendo el sentido y la intención, que eso es lo que de algún modo plantea Schutz. Pero bueno, sigamos con el equipo y ahorita ya me toca a mí. Bueno, pues seguimos preguntando, a ver, ¿quién más? Maya, Jessica Maya, ¿andas por ahí? Profe, hay preguntas en el chat. Perdón. Es cierto, aquí está. Bueno, pues ahí están, a ver. A ver, la primera, no entiendo muy bien sobre el mundo de la vida cotidiana. Ok, Brian, para poder hacértelo más fácil, hace rato puse un ejemplo, creo que no lo expliqué muy bien. Bueno, entonces, se puede entender de una manera más sintetizada, afirmando que el mundo de la vida es el horizonte último del sentido, o sea, que es algo muy, muy grande, que nunca agotable y ni trascendible, mientras que la vida cotidiana, o sea, es algo muy pequeño, es solo una provincia del mundo de la vida, es algo, pues sí, algo pequeño y que nosotros podemos modificar, mientras que pues, la vida no, como tal no la podemos modificar. La segunda, la fenomenología que tiene que ver con el espíritu. A ver, esperen. Fabi, ¿vas o voy? Preguntota, Lucía? Hasta a mí me puso a temblar.
Adelante. Es que como tal yo creo que sí, porque nosotros como seres humanos somos espíritu y actuamos en la sociedad, pero espiritualmente la verdad no sé mucho, pero me imagino es cómo nosotros sí, cómo interactuamos ante la sociedad y cómo la percibimos. Es que la verdad no sé, no sé. Eh, la fenomenología, incluso hay una fenomenología del espíritu. Esta es un término que Hegel emplea en su filosofía para poder definir la manifestación, la revelación del espíritu. Y según Hegel, el espíritu se distingue de la naturaleza por hallarse el primero en movimiento y desarrollo dialéctico. La verdad, sí estuvo muy buena tu pregunta, Lucía. Y sí nos puso como a temblar un poquito porque no habíamos visto como tal esto, pero pues yo siento que ya empleando más a lo de Hegel y no a lo de, y complementándole lo de Schutz, podemos decir que la fenomenología nos ayuda a definir lo que es manifestación, pero con nosotros, como en la sociología, como en las relaciones sociales. Siguiente pregunta. La siguiente es, ¿qué toma Schutz de la sociología de Weber? Pues él toma el comportamiento de las personas en su vida cotidiana, en su mundo real, en el que se vive, a partir de los significados que se le da a la acción que forman parte de la cultura, pero que también se van construyendo en un curso de nuestras interacciones y que por medio de la experiencia se van formando. Entonces, la experiencia de la vida es una experiencia compartida, o sea, nosotros compartimos lo que tenemos, los demás nos comparten lo que tenemos, vamos tomando experiencia de cada una de las personas y de la... Y bueno, la experiencia es compartida porque pues nos comunicamos con los demás, entonces pues nosotros vamos teniendo nuestras propias experiencias y pues de ahí vamos, ¿cómo lo diré? De ahí vamos pues como interactuando con los demás y sabiendo cómo lo vamos a hacer, creo. Para completar lo que dijo Fabi, para los dos, tanto como para Schutz como para Weber, la sociedad es un conjunto de personas que actúan en el mundo y cuyas acciones tienen sentido, y es relevante tratar de comprender este sentido. Schutz coincide con Max Weber en el reconocimiento de la importancia de la comprensión del sentido de la acción humana. Nosotros actuamos de una manera y tratamos, o más bien ellos tratan de comprender el por qué actuamos de esa manera. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas hay? Todo muy interesante, ¿eh? Nada más que ahorita le vamos a responder a Lucía Guadalupe con otra pregunta. ¿En qué momento hablamos del espíritu en la exposición de los compañeros? Porque si nos está poniendo para chayotes, yo también la voy a poner chayotes. Ay, no es cierto. Ah, bien. A ver. Ahí está. De Grisel. Ay, no me parece. Allá. Sí, dice, ¿qué tan importante es el método fenomenológico o también llamado reducción fenomenológica aplicado por Husserl? Wow. Hoy están muy filósofos, ¿eh? Adelante.
Sí. A ver, ¿quién del equipo va a contestar? Hola. Es que creo que tenemos problemas con el audio, profe. Espere, espere. Ah, ok, sí. Pues, profe, Sí, escucho. bueno, creo que sí me escucho. Sí, sí te escuchas. Y es que hace rato me quedé hablando sola. Respondiendo a lo de Grisel, pues la primera parte de tu pregunta, ¿qué tan importante es el método fenomenológico? En primera, vamos a repartir tu pregunta. Lo que es el concepto de método y fenomenología, en primera son dos conceptos muy importantes para la filosofía y para todas las ciencias sociales, ya que eso ha consolidado su aporte a muchas de ellas, que son sociales y humanas. Y esto nos lleva un poco más a la reflexión de las cosas. Como lo decía hace rato, la fenomenología... espera. La fenomenología es un movimiento que describe las estructuras de la experiencia. Y ya el método de Husserl, a ver, esperen, a ver si Fabi me ayuda a continuarla. Pues, que esta reconstruye, o sea, y cuestiona la experiencia que se va divulgando y heredando pues, del empirismo, de lo que nosotros vamos adquiriendo con el tiempo. También nos menciona que, o sea, que pues nosotros damos la acción de comprensión social, que pues es el sentido que tiene para nosotros todo lo que nosotros vamos tomando del empirismo, de la experiencia. Y pues ya creo que ya, no sé si nos entendemos. Bueno, y este se vuelve pues relevante para poder aprender. Y pues sí, más que nada es para aprender la permanente e insondable riqueza de la experiencia misma. Bueno, también para lo de la pregunta de Gris, también podría ser que a la sociología fenomenológica, que tiene por objeto la comprensión de la estructura, significa que el mundo de la vida es cotidiano, a diferencia de la fenomenología de Husserl, en la que se encuentra uno de los impulsos iniciales,
Lo único que no está permitido hacer es poner suspenso al mundo social para ocuparse. Y pues ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, otra pues. ¿No hay ninguna otra pregunta? Bueno, al parecer ya no. Bueno, y ya nada más para poder concluir nuestra exposición, la teoría Sí. social fenomenológica de Schutz es una ciencia de los fenómenos de la intersubjetividad, por lo que un análisis de las estructuras del mundo de la vida puede interpretarse como una sociología general de la vida cotidiana. Ok. Bien. Sale, vales. Muchas gracias, equipo. Se prepararon bien. Adelante. Bueno, voy a compartir ahorita mi pantalla. Solamente para hacer algunas precisiones. Muy pocas, por supuesto. Pero sí es importante hacerlas, ¿no? Solamente díganme si ya están viendo mi pantalla. Ya. Ya, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Me avisan si empieza a parpadear, es decir, a centellear, para ver si realmente ese es un problema que tenemos, ¿no? Bueno, estamos viendo, si no mal se acuerdan, este esquema. En este esquema, nosotros, bueno, ya les habíamos comentado que uno pues trata de concentrar algunas de las principales corrientes teóricas del siglo XX y cómo es que estas devienen por la influencia que tuvieron los teóricos del siglo XIX. De hecho, en nuestro esquema, a ver si lo puedo mover esto, sí. En nuestro esquema veíamos ya el caso de Darwin, de Freud, de Kierkegaard y cómo afecta al siglo XX. Y entonces, en esta ocasión, nos toca revisar a través del apoyo de las compañeras esta corriente, la llamada fenomenología sociológica. De hecho, si bien es cierto, Alfred Schutz va a ser uno de los fundadores, va a ser el fundador de esta corriente de la fenomenología sociológica, yo quisiera compartirles que en el año de 1966 apareció un libro muy importante para la teoría social que se llamó La construcción social de la realidad. Y los autores fueron Peter Berger y Thomas Luhmann. Estos dos autores fueron discípulos de Alfred Schutz, entonces retomaron prácticamente toda la propuesta fenomenológica de Alfred Schutz, aplicado por supuesto a las ciencias sociales, en específico a la sociología, y prácticamente entre Alfred Schutz y los textos de Peter Berger y Thomas Luhmann son de algún modo los que caben dentro de este concepto de fenomenología sociológica. En 1967, Harold Garfinkel construyó, a partir de los principios de la fenomenología sociológica de Alfred Schutz, construyó una nueva teoría que le llamó la etnometodología y también por supuesto, deriva de esta postura de Alfred Schutz.
Bien, entonces la exposición que las compañeras nos hacen, nos dicen que prácticamente Alfred Schutz se alimentó de la influencia que tuvo en su momento el señor Husserl. En primera instancia, Alfred Schutz fue discípulo de Edmund Husserl, ¿sí? Y también de la influencia que va a tener Max Weber sobre la obra de Alfred Schutz. Entonces, ¿quién está de Alfred Schutz en términos teóricos? Bueno, está Weber, por un lado, y su discípulo, su maestro, Edmund Husserl. Nada más que Edmund Husserl era un filósofo que trató de teorizar los aspectos de la fenomenología. Husserl, ahí está. De la fenomenología como un método de indagación filosófica. Permítanme un segundo. Fenomenología como un método de indagación o de investigación, si quieren, filosófica. Y Schutz lo que hace es llevar estos planteamientos desde la filosofía, los lleva hasta el ámbito de la sociología, y en específico, de las ciencias sociales, y en específico de la sociología. El salto que va a generarse entre Edmund Husserl, Weber, la teoría de la comprensión de Weber, más la teoría fenomenológica de Husserl, es lo que nos va a dar precisamente la sociología fenomenológica, ¿sí? Entonces, pues prácticamente uno debería, eso es lo que dicen muchos, conocer en qué sentido, como preguntaron hace un momento, en qué sentido Weber influye en el pensamiento de Alfred Schutz, y también, como de algún modo también lo planteó Gris, es de qué modo la fenomenología influye en el pensamiento sociológico de Alfred Schutz. Para poder explicar esto, necesitaremos primero saber qué es la fenomenología. Y esa es la parte, ¿cómo podemos decirlo? Es la parte más complicada de todo este asunto. Porque si bien Husserl utiliza el concepto de fenomenología para tratar de explicar la realidad tal cual se presenta, en un horizonte de significado, que es la vida, en el mundo de la vida, lo llamaría Husserl. Lo cierto es que de pronto parece imposible enfrentarse a la vida sin la necesidad de teorizar acerca de esta vida. Pero Husserl sí lo piensa, y piensa que nuestra vida cotidiana se presenta ante la realidad como una realidad plenamente constituida, pero también como una realidad que se está, digamos, construyendo a partir de la acción humana, a partir de la intencionalidad humana, y por supuesto a partir de la posibilidad de explicar esa experiencia personal frente al mundo. No es que sea su propia realidad, sino que el sujeto, en este caso el individuo, es capaz de presentar de ver su propia vida en el ámbito de lo colectivo. Pero Husserl se queda en el ámbito solamente de la filosofía, y específicamente
en el ámbito de esta fenomenología que supone que el espíritu humano se enfrenta a la realidad siempre como una experiencia desde el individuo, desde la conciencia y sobre todo que se enfrenta ante esa realidad sin la posibilidad de generar una teoría acerca de esta realidad. La realidad se vive, la realidad no solamente se construye, como plantea Husserl o como plantea Schutz, sino que la realidad es experiencia vital que está justamente en nuestra cotidianidad. Y ahí es donde viene el gran problema. Vamos a ver. Bueno, entonces, entremos a terrenos escabrosos, pero no por mucho tiempo. Digo no por mucho tiempo porque definitivamente el problema de la fenomenología no es un asunto sencillo. De hecho, casi yo les podría decir que entre mis amigos filósofos le entran al estudio de la fenomenología, pero con muchas, digamos, resquemores, porque el concepto de fenomenología y la filosofía de la fenomenología nos presenta ante un problema que es ya viejo en la filosofía, que es precisamente el del sujeto, ¿sí? Y el de el objeto, ¿sí? Y aquí a lo mejor tendríamos que hacernos una pregunta básica. La pregunta básica es, ¿cómo el sujeto puede tener un conocimiento del objeto? Esa pregunta es una pregunta epistemológica. Eso yo se los comentaba en el primer semestre. ¿Cómo el sujeto conoce el objeto? Esta es una de las grandes preguntas de prácticamente todas las filosofías existentes. ¿Cómo este sujeto conoce este objeto? ¿Sí? ¿Cuáles son las vías de ese conocimiento? ¿Sí? Ahí está. En un ciclo constante, el sujeto conoce al objeto, el objeto impresiona al sujeto y se forma así una especie de ciclo vital del conocimiento. Pero normalmente, dice Husserl, hay dos formas de explicar esto, este conocimiento, este sujeto con este objeto. Y la primera forma le va a llamar, pues digamos, la naturalista. La naturalista. Y la segunda va a ser una vía artificial. ¿En qué sentido la naturalista y en qué sentido la artificial? Bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero yo recuerdo que en algún momento, cuando hablábamos acerca de Aristóteles, yo les comentaba a ustedes que para él el conocimiento está directamente vinculado con la percepción, ¿sí? De hecho, Aristóteles nos va a hablar así como que de diversos niveles del conocimiento. El primero sería el conocimiento sensorial, el segundo el de la experiencia, el experiencial, y el tercero el técnico, es decir, lo que en aquel momento le llamábamos como la techne. Ok, entonces, pero esta situación de algún modo vincula al conocimiento como una expresión de la naturaleza del hombre, del sujeto que conoce. Entonces,
Cuando nosotros queremos teorizar acerca de cómo el sujeto conoce al objeto, entonces tenemos que construir toda una teoría acerca de las sensaciones, toda una teoría acerca de las experiencias y toda una teoría con respecto a los aspectos tecnológicos que de algún modo están vinculados con la forma en cómo el sujeto conoce al objeto. La vía artificial es un poquito más complicada, pero a lo mejor podríamos decir que la visión artificial nos dice que el conocimiento, si bien tiene su origen dentro de la estructura natural, es decir, todos nacemos con la capacidad de conocer, en realidad necesitamos incentivar la curiosidad, y obviamente incentivar el conocimiento a través de estructuras que de algún modo determinen esta forma de conocer del sujeto al objeto. En otras palabras, el conocimiento no es natural, sino que es artificial. Y para poder desarrollar este conocimiento, tenemos que, de algún modo, vincularnos con la técnica. Porque la técnica es básicamente el aspecto que permite, digamos, estar en medio, aquí, entre el sujeto y el objeto. La técnica es realmente la que permite tener ese conocimiento. Bueno, casi toda la historia de la epistemología está basada en estos dos principios, entre el naturalismo y el artificialismo. Y entonces, lo que Husserl va a cuestionar es esto. Él va a decir, pues ni es naturalista ni es artificial. En realidad dice, el sujeto, vamos a ponerlo por aquí abajito, el sujeto se enfrenta no ante un objeto, esa es la clave del asunto, sino que se enfrenta a aspectos de la realidad. El sujeto no se enfrenta a un objeto y lo conoce en estas vías, sino que dice, el sujeto en realidad se enfrenta cotidianamente, voy a poner por aquí la palabra, vamos a hacer más grande esto, aquí está, el sujeto se enfrenta cotidianamente con la realidad y lo hace, digamos, en el ámbito de la cotidianidad. Y en eso tiene razón Husserl. La realidad no es algo que esté fuera de nosotros, ni algo que esté estrictamente dentro de nosotros, sino que en realidad, voy a decir una redundancia, en realidad, la realidad se genera en la acción. ¿Sí? Por eso es que mucha gente dice, ¿y de dónde sacó el concepto de la acción? Pues lo sacó precisamente de Weber. Recuerden que yo les había comentado que una de las teorías más importantes de Weber era precisamente la idea de que la sociología estudia no la sociedad, sino la acción social. Bueno, pues Schutz entonces toma esta idea de que el sujeto no se enfrenta ante un objeto, sino a una realidad, y esta realidad no es la suma de los objetos, sino la suma de las interrelaciones. Esta realidad está compuesta por interrelaciones. ¿Sí? Vamos a poner otra palabra más está llena de interacciones. Ahora bien, estas interacciones siempre serán de carácter intersubjetivas.
Estas interacciones son intersubjetivas. ¿Qué significa esto? Esto realmente es muy sencillo. Significa que el sujeto A o el sujeto 1, que puede ser cualquiera de nosotros, de hecho es cualquiera de nosotros, el sujeto 1, ay, no me gusta ese 1, está muy grande. El sujeto 1, ahí está, se vincula con otro sujeto. En realidad aquí tendríamos que poner la expresión N, perdón, para definir que en realidad el sujeto no se relaciona con otro sujeto, sino que se relaciona con N sujetos, desde los cuales ambos comparten los aspectos de su subjetividad. Las relaciones del sujeto con los sujetos son interacciones intersubjetivas. Ya en algún momento yo les había comentado que el concepto de la subjetividad estaba directamente vinculada con los campos de la conciencia, los campos de las emociones, más que del campo de los conceptos y de los procesos. Entonces, estas interacciones intersubjetivas son las que definen la realidad, diría Schultz. Entonces, la realidad no es la suma de los objetos, la realidad es la suma de las interacciones intersubjetivas que se generan entre el sujeto y los sujetos. Si ahorita lo pensáramos, aunque no nos estamos viendo, en este momento somos, déjenme ver, por aquí está. Somos muy poquitos, por cierto. Ah, no, ya apareció. A ver, ¿dónde quedó la lista? Ah, la lista la tenemos aquí. A ver, déjenme ver. Nada más para ver cuántos son los que han firmado asistencia. Creo que por aquí debe de estar. Ah, no aparece. Es un poquito lenta mi computadora, ya se dieron cuenta. Bueno, pero bueno, haciendo aquí un cálculo, ahorita somos 1, 2, 3, 4, 5, ahora lo movemos por acá. 5 y 7 son 12 personas que estamos ahorita interactuando, aunque no nos estemos viendo físicamente, aunque no estemos uno frente al otro, sabemos que estamos interactuando y que seguramente algunos están poniendo atención, otros no están poniendo atención, unos tienen sueño, otros tienen hambre, unos quieren ya salir corriendo a la calle a visitar al novio o a la novia, es decir, este mundo, este campo de relaciones cotidianas que estamos nosotros viviendo, en realidad, nos diría Schultz, ¿sí? Son interacciones intersubjetivas. Nosotros no solamente nos relacionamos con el otro por cuestiones de supervivencia, sino por cuestiones de intersubjetividad. Bueno, entonces, si la realidad es esto, entonces nosotros tenemos que aprender a investigar precisamente la realidad desde su connotación completamente intersubjetiva. Y recuerden que yo en algún momento les dije que prácticamente Weber, con su teoría de la acción social, y además con la teoría acerca de los tipos ideales, nos había enseñado a investigar sobre las interacciones intersubjetivas que se dan entre el sujeto con todos los demás sujetos. Ah, pero viene otro problema. Déjenme quitar aquí a Weber y dejen poner aquí, no era el revés, ¿verdad? Era aquí Weber y aquí la acción. Ahí está. Pero hay otro problema. Este sujeto también se vincula, vamos a verlo por acá, también se vincula, bueno, hay un campo de objetos impresionantes, ¿no? Pero vamos a llamarle, solamente por una cuestión
teórica le vamos a llamar dispositivos. El sujeto, o tú, cualquiera, no solamente se vincula con otros sujetos, sino además también con el campo de objetos, con campos de objetos o campos de dispositivos. Ahorita en este momento, algunos tienen su teléfono a la mano, otros estamos trabajando frente a nuestra computadora y nuestro ratón, o nuestra lap y nuestro ratón, y estas cosas son objetos, son dispositivos. Y las interacciones humanas fluyen entre los sujetos y los dispositivos. Bien, pero también este mismo sujeto, ahorita vamos a cambiar un poquito el esquema, pero siquiera para tenerlo aquí marcado, no solamente se vincula con otros y no solamente con los objetos y dispositivos, sino también se vincula de algún modo con la naturaleza, ¿sí? De hecho, necesitamos comer todos los días y para poder comer todos los días, nosotros tenemos que transformar esa naturaleza. Entonces, fíjense cómo estas relaciones entre las interacciones intersubjetivas, los campos de objeto, la naturaleza, son fundamentales para esta realidad. Entonces, la realidad no es la suma de los objetos, sino una relación dinámica entre las interacciones subjetivas, los campos de objetos, la naturaleza, que para algunos esa naturaleza se desprende precisamente de este campo de objetos, pero no lo es muy diferente, pero bueno, solamente lo menciono para tenerlo así como connotación. Pero además, este mismo sujeto se vincula, y aquí es la parte bien interesante, se vincula con las estructuras, ¿qué me pasa? Objetivas de la realidad. Pero esta realidad, ¿sí? Dentro de lo que le vamos a llamar la dimensión histórica, ¿sí? No podemos nosotros pensar que este sujeto vive solo, vive aislado del tiempo, vive aislado de la historia, no. De hecho, este sujeto en su cotidianidad vive en un tiempo específico, en una historia específica que lo determina en términos de sus interacciones, de los sentidos, de los campos de objeto y de la naturaleza. ¿Sí? De hecho, este sujeto, precisamente a partir de esta vinculación con las estructuras objetivas de la realidad, es que le va a llevar a la cuestión de compartir campos de sentidos. Así le podemos decir. Campos de sentidos. Entonces, este sujeto, si le preguntasen, oye, ¿qué quieres ser de grande? A lo mejor te va a decir, quiero ser trabajador social de la UAE. Ok. Pero cuando él hace esa enunciación, yo ya entiendo, nada más por la enunciación de que él quiere ser trabajador social de la UAM, yo ya entiendo, uno, que se ha enfrentado con las estructuras educativas de la realidad y de la sociedad en específico donde el sujeto coexiste. Segundo, le han enseñado que hay un escalonamiento social y que ese escalonamiento social se puede realizar a través de el triunfo profesional. Es decir, terminar una carrera y entonces si tú terminas una carrera, entonces vas a poder vivir
más o menos bien, ¿no? Antes se decía que valía la pena porque vivías bien, hoy ya no tanto, pero bueno, finalmente nos seguimos creyendo el rollo, no solamente de que existe una estructura educativa, sino que además vale la pena cruzar toda esa formación educativa para obtener un sentido en mi acción. Bien, entonces se dan cuenta que la realidad está de algún modo construida por las relaciones que tienen los sujetos con todos estos campos. Y entonces, ahora sí, ya pudiéramos decir, entonces Schutz lo que nos está enseñando es precisamente a estudiar a la realidad en los elementos que la constituyen en términos de la interacción intersubjetiva de los sujetos, pero también con los dispositivos, la naturaleza y las estructuras objetivas de la realidad en su dimensión histórica, lo cual permite, vamos a ponerlo hasta aquí abajito, para decir que ese sujeto, asimismo, se vincula con los campos de sentidos construidos por esta estructura objetiva de la realidad en su dimensión histórica. Bien. Esta es, digamos así, una parte introductoria a esta idea de Schutz. Pero, bueno, nos permite entender precisamente las estructuras de la vida cotidiana. ¿Dónde están las estructuras de la vida cotidiana? Aquí, precisamente. En estos puntos de relación ahí está. Ahí está. Entonces, esto es las estructuras de la vida cotidiana. Si nosotros quisiéramos investigar algún sujeto o algún fenómeno, algún campo problemático de la realidad, entonces nosotros tendríamos que investigar la suma de las interacciones intersubjetivas, los campos de dispositivos, la naturaleza, los campos de sentidos que se derivan de las estructuras objetivas de la realidad de la dimensión histórica. Pero, si se dan cuenta, en estos puntos hay cosas que el individuo sí puede modificar, sí puede impactar. Entonces, él puede impactar en la calidad de sus interacciones intersubjetivas. Él puede impactar dentro del campo de objetos o de dispositivos con los cuales se vincula. Él podría impactar incluso en la naturaleza si, por ejemplo, en el caso del calentamiento global, cambiara su estilo de existencia y de consumo. Y podría también cambiar los campos de sentido. Normalmente, de hecho, lo estamos haciendo. Mientras esté en la dimensión de lo que el sujeto puede modificar desde la estructura de su vida cotidiana, pues hablamos precisamente de esto, de las estructuras. A ver, voy a poner por acá. Estructuras de la vida cotidiana. Pero hay un punto de estas estructuras que el hombre no puede ya controlar. Y esa es la parte donde Schutz nos va a hablar de las estructuras del mundo de la vida. El mundo de la vida realmente está conformada por lo que Heidegger, que de algún modo tiene vínculos. Heidegger fue discípulo de Husserl, de algún modo Schutz y Heidegger fueron condiscípulos,
Pero bueno, Heidegger le llama existenciarios a una serie de procesos que no importa, digamos, la experiencia individual, sino la experiencia de esto que le llamamos género humano. Entonces, por ejemplo, el nacimiento, el ser para la vida, es una condición necesaria de cualquier sujeto, así sea yo o si así seamos los 7.500 millones de habitantes de este planeta. Entonces todos estamos de algún modo vinculados, arrojados a la vida, ¿no? Vamos a poner aquí la palabra arrojados. A lo mejor para explicar esto de arrojados, tendríamos que recurrir a una frase muy popular que le dicen cuando están muy enojados los hijos con los padres: es que yo no te pedí nacer. En efecto, ninguno de nosotros pidió nacer. Todos nosotros fuimos arrojados a la vida de manera muchas veces accidental y muchas veces dentro de ciertos campos de sentido de las interacciones intersubjetivas de nuestros padres. Entonces, no es lo mismo la experiencia de nacer primero, el primero en la familia, el primer hijo o la primera hija, al nacer el último, ¿no? Sobre todo cuando eres el quinto, el sexto, el séptimo, ya te arrojaron a la vida de manera no tan esperada, ¿no? Bueno, pero así como también fuimos arrojados a la vida, para la vida, también diría Heidegger, y eso es una idea que también va a aparecer posteriormente en Schutz, somos arrojados también para la muerte. No solamente nacemos, sino que además también somos arrojados a la muerte. Y entonces, en estos dos elementos de existencia, es decir, en el proceso de la vida y en el proceso de la muerte, se justifica, digámoslo así, una experiencia colectiva ahistórica que es precisamente esto, el mundo de la vida. Pero esto ya no lo podemos modificar nosotros. Nosotros no tenemos la posibilidad de pensar, de no ser arrojados a la vida, y tampoco tenemos la posibilidad de pensarnos evitar ser arrojados para la muerte. Entonces, este mundo de vida, o el Weltstehen, que también le llaman, en realidad nos demuestra que hay aspectos de la realidad que nosotros sí podemos modificar, y eso entra dentro de las estructuras de la vida cotidiana, y hay aspectos que no podemos modificar. Este es uno de los primeros, pero hay cosas que ya aparecen dentro de la dimensión de la esfera cultural o de la cultura. Es decir, nosotros nacemos dentro de estructuras formales educativas, políticas, religiosas, ideológicas, etcétera, etcétera, que tampoco podemos modificar tan fácilmente, o que nos va a costar mucho trabajo, porque tendría que constituirse una transformación de la cultura. Si tú eres guadalupano y tu abuelo es guadalupano y tu madre es guadalupana, seguramente tus hijos también lo van a hacer. Eso es algo que está, digamos, trascendiendo al sujeto, porque es parte de estas estructuras objetivas de la realidad en su dimensión histórica. Si hubiéramos nacido en Afganistán, pues seguramente por las condiciones de esta cultura construida socialmente, tendríamos otras formas de vivenciación educativa, política, religiosa, ideológica, económica, etcétera, etcétera, y seguramente
estos estarían influyendo en las estructuras de la vida cotidiana. Por eso es que yo insisto, y les vuelvo a insistir, que este sujeto no tiene su propia realidad, sino que la realidad que vive este sujeto es compartida con otros tantos sujetos, por la primera situación, porque finalmente somos seres humanos. Y la segunda es que nacemos dentro de las estructuras de una cultura que va de algún modo determinando nuestra educación, nuestra forma de pensar política, nuestras connotaciones religiosas, ideológicas. ¿Estas las podemos cambiar? Por supuesto que sí. Claro que sí puedo cambiar. Puedo decidir salirme del trabajo social e irme a estudiar cocina, por ejemplo, ¿no? Puedo dejar de votar por el PG y votar ahora por el PAN. Puedo dejar de creer en Dios. Puedo dejar de pensar que las mujeres son sujetos inferiores, ¿sí? Eso sería una cuestión ideológica. Esto sí lo puedo cambiar, por supuesto, pero esto viene, digamos, nos viene acompañando como un gran cinturón que nos va determinando en nuestra visión educativa, política, religiosa e ideológica. Y como no la podemos modificar, digamos, por un acto simple de voluntad, entonces, de algún modo, constituyen también parte de las estructuras del mundo de la vida. Y entonces, bueno, si quisiéramos hacer un pequeño esquemita, déjenmelo, incrementamos nuestro pizarrón porque ya nos quedó chiquito. Ahí está. Ay, no es cierto, aquí teníamos de este lado. Bueno, vamos a empezar. Este sujeto nace en un horizonte histórico. Vamos a ponerlo así. Bueno, 2 puntos. Ahí está. Este sujeto nace en un horizonte histórico. El punto de su nacimiento es el punto donde es arrojado a la vida, y el punto de su muerte, pues por supuesto es cuando es arrojado a la muerte. Bien, ahora, pero en este horizonte histórico, este sujeto realmente está vinculado con otros tantos sujetos. Es decir, no está solo, ¿no? Estos otros sujetos comparten de algún modo también ese horizonte histórico, ¿sí? Pero, y aquí viene la parte que sería interesante de lo que estamos viendo acá, este sujeto que nace en este horizonte histórico también nace en un, vamos a llamarlo así, en un horizonte político. Déjenme quitar esto, ahí está. Entonces, el señor nace en un horizonte histórico, y eso es algo realmente muy sencillo de comprender. Ya lo puse, perdón, el horizonte político. Se ha construido curiosamente, ¿no? Tú no elegiste el momento de que naciera el PAN o el PRI, ¿no? Tú ya naciste en un momento donde hay que votar por el PAN o por el PRI, o por Morena, o por estos horizontes, por estos partidos. Esto ya está constituido. Tú no decidiste por la construcción de las democracias, tú ya naciste en un sistema democrático. Tú no determinas
el sistema de distribución de poder, ni las formas electorales, ¿no? Eso ya está constituido porque tú naciste dentro de ese horizonte político. Si hubieras nacido en Afganistán, otra vez insisto, pues otro sería tu horizonte político, que también, curiosamente, tampoco tendrías posibilidad de modificarlo. Bueno. También tú naces dentro de un horizonte religioso, de ideas religiosas. Oiga, profe, pero es que yo no creo en Dios. Ok, tú no crees en Dios, pero sí. Ay, perro. Espérate, quédate de aquí. A ver, quédate de aquí. Perdón, la introducción de mi mascota. Tú no crees en Dios, pero sí, 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 cree en otro Dios, piensa que quizá a lo mejor Dios existe, pero finalmente tú naces dentro de un horizonte que te permite pensar lo religioso, y eso no lo puedes modificar. Tú no puedes modificar, aunque tú no lo creas, el hecho de que la gente pueda creer en la guadalupana o no. O sea, eso es un hecho histórico, un hecho religioso, que además tú tampoco puedes modificar. Y bueno, hay un montón de horizontes en los cuales nosotros nacemos, un horizonte ideológico, un horizonte axiológico. Lo voy a colocar porque me parece que es importante. ¿Qué es eso del horizonte axiológico? Para no meterlos en líos, solamente déjenme decirles que significa que todos nacemos bajo una estructura social, colectiva, cultural, que nos permite generar principios de valor, tanto ético como moral. Es decir, todos nacemos dentro de una estructura moral social, ¿no? Bueno, ahí voy a dejar este esquemita para pensar que hay un montón de horizontes donde tú naces. Aquí estás. Y con ello te vas a vincular con los otros tantos sujetos que hay. Ya dijimos que le vamos a poner N, no sé si recuerdan ustedes que en matemáticas N significaba muchos, ¿no? Es incluso en estadística seguramente también les comentaron a ustedes que N significa, sobre todo cuando es en muestreo, significa que vas a mostrar un montón de indeterminado de casos. Bueno, ahora bien, si hacemos caso a este pequeño esquema de las interacciones y de los campos de objetos, ¿sí? En medio de estos sujetos, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. En medio de todos estos, ay, qué feo, qué fea línea. Bueno, es que así dibujo yo. Bueno, en medio de estos ya lo voy a dejar así, porque si no, no me va a salir. Hay campos de objetos o de dispositivos, como lo habíamos dicho. Ahora, estos campos de objetos se generan en un entorno, ¿sí? Ya vimos el entorno tiempo en el horizonte histórico, pero hay un entorno que solamente por una connotación de carácter conceptual le vamos a llamar entorno biótico. Es decir, aquí está toda la naturaleza, toda la vida, todos los animales, todos los fenómenos de este planeta, aquí están. Y entonces, todo esto se entiende precisamente como un sistema dinámico. Se está moviendo, ¿sí? Pero, cuando ya pensamos nosotros en lo que nos dice Schutz, entonces entendemos que
todo esto que se está moviendo construye al individuo, construye la realidad social, pero además el sujeto puede modificar algunos aspectos de su vida cotidiana y puede modificar la interacción con los otros sujetos, puede modificar los campos de objetos. Esto no lo puede modificar, por supuesto, o sea, tú ya naciste en ese campo, pero sí puede, a partir precisamente de la dinámica de la intencionalidad, darle otro sentido al horizonte histórico, al horizonte político, al horizonte religioso, al horizonte ideológico o a los horizontes axiológicos. En Schutz, la idea precisamente de poder generar un cambio, una modificación a estos entornos, a estos horizontes, lo va a dar precisamente bajo el principio, déjenme ponerle los puntos, ahí está, bajo el principio de que la acción humana, la acción social, genera nuevas formas de sentido social. Y supongamos que en efecto, por la acción social humana, se generan nuevas formas de sentido. No solamente en el horizonte histórico. Bueno, este cuate va a morir aquí de todos modos, ¿no? Pero en su vida ya generó este nuevo sentido. Ahora supongamos que sí logra generar una transformación en el horizonte político. Deja de votar por el PRI y ahora vota por Morena, ¿no? Cambia su horizonte religioso. Hace todo un movimiento para demostrar que se puede creer en otra concepción de lo divino. Puede modificar el sentido de lo ideológico, puede modificar el sentido de lo axiológico. De hecho, hay estudios muy interesantes de cómo las nuevas generaciones transforman el sentido, ¿sí? Y bueno, transforman el sentido, y cuando lo transforman, este individuo, en sus campos de interacción intersubjetiva, van a construir una nueva forma social. Pero ¿qué creen? Esta nueva forma social, lo voy a poner por acá así. Aquí está. Déjenme crecer el pizarrón. El pizarrón es muy corto para mí, para las ideas. Pero bueno, ahí está. Entonces, esta transformación del sentido social a partir de la acción social, ¿sí? ¿Sí, verdad? Se va a constituir en una nueva realidad social. Esa es parte de la dinámica del pensamiento fenomenológico. Ya no sigue este horizonte, sino que tiene la posibilidad de generar nuevos sentidos, pero al construir estos nuevos sentidos se va a construir una nueva forma de realidad social. Y aquí viene este otro problema. La segunda generación, es decir, los que nazcan después de este sujeto, ya no tendrán estos horizontes, sino que tendrán estos nuevos horizontes constituidos a partir de la acción de las nuevas formas del sentido social. No sé si quede claro este ejemplo que les estoy marcando. Lo voy a copiar. Sí.
y así al infinito, ¿no? Tienen que ser S2. Porque es otra nueva generación. Esta nueva generación se va a enfrentar con una nueva realidad social. Y también va a nacer bajo otras estructuras de pensamiento, bajo otras estructuras de religiosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta nueva generación puede también, ¿sí? puede también modificar esto hacia otro lado. Es que aquí no hay sentido. Aquí no hay algo que diga, pues entonces ahora va a ir para acá el sentido, ¿no? Sí, no lo sabemos, porque finalmente la transformación de los sentidos, la valoración de los sentidos sociales, pues dependen mucho de esta interacción, no de los valores acá. Los viejitos, los que somos viejitos, que nos formamos acá, cuando veamos este cambio, no lo vamos ni a entender y tampoco lo vamos a tolerar muchas veces. Porque ya estamos viejitos. Porque vimos que se transformó nuestro mundo, nuestros principios, nuestros horizontes políticos, nuestros horizontes religiosos empezaron a ser modificados hacia, ¿sí?, nuevas formas de construcción. De construcción social. ¿Sí queda claro un poquito esto, de lo que estoy hablando? ¿O hay alguna duda en particular? Bueno, a ver, Grisel nos hace una pregunta. Dice Grisel, ¿qué tan cierto es que este método quiera superar la separación del objetivo y lo subjetivo? No es que lo supere. En realidad a Husserl no le interesa superar esta cuestión de entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo que Husserl quiere decir es que el sujeto, o sea, cada uno de nosotros, el sujeto, el individuo, tiene una confrontación directa con la realidad, no con los objetos. Eso es un asunto epistemológico. A Husserl le interesa saber que la confrontación directa del sujeto consciente es con la realidad vivencial inmediata, pero la realidad vivencial inmediata no es el objeto, sino todo esto que estoy comentando. Vamos a pensar en una cosa muy déjenme terminar. Bueno, ahorita termino. Nada más déjenme terminar mi esquemita porque si no se me va. ¿Sale? Tantito. Ahí está. Este lo vamos a modificar así. Y ahí está. Entendemos que este es S3, digo, para no romper el esquema. Esto es un esquema, esto solamente es una forma como para poder explicarles esto que Husserl habla acerca del cambio social. Bueno, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, volvemos acá. La realidad no está compuesta. Bueno, me regreso acá. La epistemología común nos dice, para contestar, Grisel, la epistemología que hemos aprendido a nosotros nos dice que el conocimiento se genera a partir del vínculo que tiene el sujeto con el objeto. Puede ser naturalista, artificial, algunos dicen que es más importante el sujeto que el objeto, y eso los hace idealistas, otros dicen que el objeto determina al sujeto, y eso los hace materialistas, y así se van en discusiones. Husserl no quiere superar nada de eso. Husserl dice, lo que realmente sucede es que el sujeto se enfrenta con una realidad operante, ¿sí?,
Y el sujeto puede transformar esta realidad también a través de la acción operante, nada más. Aquí se queda a nivel solamente de epistemología. ¿Cómo conocemos el sujeto y el objeto? Aquí a lo que le interesa a Husserl y a Schutz va a ser precisamente la cuestión de que finalmente el sujeto no se vincula con otro objeto, sino con la realidad. Y el campo de objetos pertenece a la realidad. Pero la realidad no es el objeto, sino todas estas interacciones que aquí yo les he estado comentando. Entonces, ahora sí, vamos con nuestro pequeño ejemplo. Podríamos incluso hablar de lo que está sucediendo actualmente con la cuestión del famoso COVID. Aunque ustedes no lo crean, este COVID es fundamental porque va a transformar las estructuras de la realidad. Y las va a transformar porque está generando nuevas acciones sociales y nuevos sentidos sociales. Entonces, en mi cotidianidad, yo me doy cuenta que la gente ya empieza a salir a la calle con el cubrebocas. Hoy le comentaba a una persona muy querida, le digo, ¿te habías imaginado, tan solo hace medio año, que el cubrebocas sería parte del outfit cotidiano? Es decir, de una prenda que se vuelve cotidiana. No, nadie de nosotros nos hubiéramos podido imaginar esa situación. ¿Están de acuerdo? Y el uso del cubrebocas se ha convertido pues básicamente en una, ay no, eso sí lo dejo. Perdón, estaba yo pensando en explicarles de otro modo, pero bueno. El cubrebocas ha transformado un simple objeto, el uso de ese objeto frente a una situación que es parte, una amenaza que es parte de este entorno biótico, ¿sí? Ha transformado la acción social y el sentido social. No significa que sea tan importante el cubrebocas, pero es un signo, es un indicador de que el sentido social y los objetos, el campo de objetos, están modificando nuestras formas de comportamiento. Antes veías a una pareja besándose y no pasaba nada, absolutamente. En esta semana bajé a Texcoco, a comprar despensa, y ahí va uno como la patita, ¿no? Con la canasta y el rebozo de bolitas llevando los alimentos a la casa, y en una de las esquinas que doy vuelta estaba una pareja de jóvenes, muy jóvenes, quizá tendría la edad de ustedes, pero estaban dando una agasajada, un besote de aquellos, y lo interesante, aparte de la envidia, ¿no? Que esto puede haber generado la reacción de los otros con respecto a ese acto que antes era cotidiano. Besarse en la calle con la novia o con el novio, pues, era cotidiano. ¿Quién se iba a espantar de un beso? Pero ahora, frente a esta cuestión de la amenaza del COVID, ese beso es un acto de transgresión. Es decir, ya cambió nuestro horizonte axiológico. Y entonces nos alarma ese cambio de valores, y entonces construimos nuevos valores para decir que poca, ¿no? O sea, se están besando, ya insisto otra vez, aparte de la envidia que uno, ¿no? Uno está mal, ¿no? Está mal. Y entonces empieza toda la bronca de la confrontación, tanto axiológica como ideológica, hasta política, de una generación, vamos a pensar con esta nueva, que está tratando de reconstruir nuevas formas de sentido social. Algunos piensan que esto puede generar nuevas formas de orden político. Y bueno, esto va para largo.
A ver, dice el profesor, literalmente, ¿qué significa o cómo se denomina la intersubjetividad? Es el cambio es el intercambio que tenemos de subjetividades. Cuando este sujeto se vincula con este sujeto, no solamente le dice, hola, ya, sí, oh, no. Cada palabra, cada expresión es un intercambio de ideas, de prejuicios, de juicios, de valores. Cada vez que tú te acercas a tu mamá y le das un beso, ahí hay un acto de carácter axiológico, hay un acto ideológico, hay un acto religioso, hay un acto hasta político en el dar beso a la madre. ¿Sí? Y entonces, la interacción que se da entre este sujeto y este sujeto no es una interacción simple, es una interacción compleja. En cada acto que este cuate realiza, ¿sí? Va a haber una repercusión también con los valores, los juicios, los prejuicios y toda la formación de este cuate, de este otro. Digo, este también se formó dentro de un horizonte, o se está formando dentro de un horizonte histórico, político, religioso, ideológico, pero no significa que sea exactamente el mismo que el mío. Yo soy cristiano, un testigo de Jehová también es cristiano, ¿sí? Y esa pequeña modificación, bueno, yo soy cristiano, pero yo no soy testigo de Jehová. Él es cristiano, pero no es un agnóstico rebelde como puedo serlo yo, y a pesar de eso, ambos creemos en Dios. ¿Sí? Es decir, nos coloca dentro de un horizonte religioso más o menos común que ha estado siempre debatiendo su existencia subjetiva. Y entonces, creer en Dios es un acto subjetivo, pero no podemos hablar de creer en un solo Dios, sino creemos en Dios, en un concepto Dios que está más allá de mi voluntad, que está más allá de mis influencias, es decir, es parte de aquellos puntos que yo no puedo modificar en la vida cotidiana, aunque sí puedo decidir no creer. Y al momento de decidir no creer, estoy dándole un giro a este horizonte político, a este horizonte religioso, que me ha dicho que debo de creer incondicionalmente. Ok. Claro que sí puedes influir en las ideas de los otros, por supuesto. De hecho, de eso se trata. La posibilidad del cambio social se da justamente en la posibilidad de poder, de algún modo, transformar la intersubjetividad del otro. Bueno, vamos a dejarlo acá. Ya van a ser, nos faltan 5 minutos para las 7 y solamente, bueno, pues el tiempo que me resta para comentar que el siguiente equipo es el equipo 5 y van a exponer la Escuela de los Anales y es el equipo de Lucía. Si alguien más se ha incorporado al equipo de Lucía, pues por supuesto que le solicitamos que me comente. Y también aquí les voy a dejar mi correo. Mi correo es picaporte66@yahoo.com.mx para que ahí me envíen, por favor, todos los equipos, bueno, los que ya me entregaron no importa, pero todos los equipos, por favor, me entreguen sus diapositivas, su PowerPoint, ¿no? Entonces, por favor, me envían me dijeron que lo habían modificado, y entonces, bueno, pues lo único que espero es que me envíen ya el modificado para que podamos tenerlo como material de estudio para todos los demás. Bueno, pues les agradezco la atención y obviamente agradezco al equipo que avanzó, agradezco al equipo, para así poder verme. Entonces agradezco al grupo y agradezco al equipo que nos ayudó a avanzar a algunas de las ideas y planteamientos más importantes de la Escuela de la Fenomenología Sociológica. Por supuesto, otra vez insisto, en una sola sesión
no se puede ver esta riqueza de autores, de planteamientos, pero bueno, la idea es que ustedes sepan que estas corrientes existen, porque cuando ustedes tengan que generar sus propios procesos de investigación, cuando ustedes tengan que empezar a plantearse una investigación, pues van a tener que recurrir a estos marcos teóricos de los cuales estamos discutiendo en este semestre. Bien, pues entonces cuídense mucho. Recuerden, la pandemia no baja, la curva no se aplana si la gente no responde a los lineamientos de cuidado que nuestro gobierno ha implementado. Y ojo, yo no soy obradorista, pero creo que es necesario que tengamos un horizonte de decisión. Y bueno, pues, muchas gracias, cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves para la siguiente exposición. Sí, por supuesto, todos los equipos que han expuesto, envíenme sus diapositivas, por favor, a este correo. Yo las voy a bajar y las voy a subir. A ver, les voy a decir dónde. Equipos. Bueno, espérenme tantito, es que necesito compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Aquí está. Aquí está. Y entonces, en la sección de trabajo social, aquí donde dice archivos, ¿ya lo vieron? ¿Dónde está? Si ya lo vieron, alguien dígame algo, por favor. Me siento que estoy hablando como merolico. ¿Sí ya lo vieron? Aquí. Sí, profe. Ay, qué flojerita. Sí, profe. Qué barbaridad. Sí, profe, mira, ya lo vi ahí donde está la manita móvil. Bueno, aquí está. En esta parte de archivos, aquí yo voy a subir cada uno de los materiales de clase, ¿sí? Para que ustedes puedan, de hecho, miren, ya está el funcionalismo estructuralista y el de los marxismos. Me hacen falta que me envíen los demás y entonces yo los subo aquí para que ustedes tengan material de trabajo, ¿vale? Entonces, aquí es donde ustedes van a poder bajarlo, van a poder abrirlo y lo que sí yo les recomiendo que no lo modifiquen, por favor, porque es el material de todos. Buenas tardes, noches. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves para la siguiente exposición. Cuídense mucho.